Bueno, ¿tenéis calor? No mucha, ¿no? Mirad, hemos cantado: oh Señor, cuán innumerables son tus obras. Han hecho todas con sabiduría, aun el sol y los astros cuentan tus verdades. Está a miles de kilómetros, ¿verdad?, el sol, y nos da el calor oportuno. Nos da el calor oportuno, nos da la energía necesaria. El hombre, en su despropósito con esta tierra, es la que produce el desorden que hay en este mundo. Así que, bueno, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, ¿verdad? Y Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque todo está en tus manos, Señor, porque sabemos que tú estás en el control, porque sabemos que el sol está en el punto adecuado para que el ser humano pueda tener la vida que tiene, Señor, para que las plantas puedan hacer sus funciones, Señor, para todas las cosas, Señor. Y sabemos que dependemos de ti, no dependemos del hombre, Padre. Gracias, Dios mío, por esa generosidad en todos los campos, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias porque no nos deja sin guía, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te amamos. Padre, te amamos porque tú nos amas primero, Señor, porque como hemos escuchado esta mañana, tu perdón ha sido grande en nuestra vida, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a considerar tu palabra, a que tú hables a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Amas al Señor? Es la pregunta. ¿Amas al Señor? Tenemos que contestarla, si queréis, para adentro, para afuera, pero sobre todo para adentro. ¿Amas al Señor? ¿Pero cuánto lo amas? ¿Cuánto lo amas? ¿Y por qué lo amas? ¿Verdad? Ahí podíamos decir muchas cosas, ¿no? Pero su amor, su perdón ha sido grande con nuestras vidas. Y por eso nosotros debemos de amarlo, ¿verdad? ¿Y cómo demostramos ese amor? ¿Cómo demuestro yo ese amor? ¿Realmente es visible ese amor que yo debo de tener para con nuestro Dios? ¿Es visible el que tú tienes que tener? ¿Otros lo pueden ver en tu vida? ¿Una vida transformada? Piensas mejor, que una vida transformada, o sea, que tu vida transformada es un instrumento idóneo para que otros se acerquen a Dios. Porque Dios lo utiliza. Dios utiliza nuestras vidas. Y mirad, nos gustan los cuentos y las historias. Y sobre todo las historias bíblicas. Así que vamos a ir por una historia bíblica. Y así que vamos a intentar ser rápido, a ver si soy capaz de no llegar, o sea, de ser lo más rápido posible, ¿vale? Porque aún así hay un poquito de calor, ¿vale? Así que yo voy a intentarlo. Vamos a Lucas capítulo 7. Y vamos a ver ahí una historia. Y una historia es un relato de hechos que suceden una a continuación de otro, con uno o más personajes que están situados en un tiempo y en un lugar concreto. Eso es una historia. Por lo tanto, tenemos personajes, tenemos hechos, tenemos un tiempo, un lugar y tenemos en muchos casos un narrador. En nuestra historia bíblica tenemos tres intervinientes, tres personajes principales, tres protagonistas, con objetivos bien diferentes, pero en una misma historia. Y esta es nuestra parte en esta mañana, identificar esos propósitos y ver cómo nos afectan también a nosotros. Así que nos vamos a Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. A partir del versículo 36. Y el título que aquí se indica es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Es una historia conocida, ¿verdad? Por muchos, y la vamos a leer. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Verdad? Y tenemos aquí varios intervinientes. Tenemos a Jesús como protagonista, ¿verdad? Tenemos al fariseo, tenemos a la mujer pecadora, una prostituta, y después tenemos los que estaban en la mesa, y después estamos nosotros, ¿o no? Porque esto viene también para nosotros. Así que vamos a ponernos en situación, vamos a ver el narrador. El narrador es Lucas, como está en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas es el Evangelio de Lucas es el más cronológico, el que cuenta los eventos de una forma secuencial, ¿vale? En Lucas 1:3 dice: me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Por lo tanto, y lo decía el otro día nuestro hermano Gordy, el contexto es muy importante cuando leemos la palabra de Dios, para ver la situación, para ver tanto el contexto inmediato como el contexto del libro, como el contexto social. Es muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ir de forma muy rápida. Os pido que nos vayamos al capítulo 5. No vamos a entrar en todos los versículos porque nos alargaríamos mucho. Pero Jesús fue invitado por un fariseo a una comida. Se invitaba a personajes que eran de renombre, que podían aportar, que eran eruditos, rabinos. ¿Y por qué a Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué a Jesús? Primero, Jesús es rabino, ¿no? Pero mirad, desde el capítulo 5 al 7 vamos a ver una serie de pasajes que nos van a indicar algunos de los motivos por qué fue invitado. Lucas 5:3, la pesca milagrosa. Ahí se produjo el milagro de la pesca milagrosa, ¿no? Dice que en el versículo 3 enseñaba desde la barca a multitud. O sea, había multitudes que lo estaban siguiendo, ¿verdad? Y bueno, en el versículo 8 se ve como Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús diciendo: aparta de mí, Señor, porque eres hombre pecador. Las multitudes lo seguían y lo estaban reconociendo como Señor, ¿verdad? Seguimos hacia adelante. Versículo 12, Jesús sana a un leproso. Un leproso que estaban fuera de las ciudades se acercó a la ciudad, se atrevió a entrar en la ciudad para dar con Jesús, ¿verdad? Señor, si quieres puedes limpiarme.
y él lo limpió, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles. Dice el versículo 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Por lo tanto, él atraía multitudes, ¿verdad? Él era reconocido como Señor por el leproso también. Mirad un poquito más adelante, en el versículo 17, Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? El milagro de los peces, el milagro del leproso, el milagro del paralítico. Recordad que introducen al paralítico por el techo, ¿no? Y tal. Y dice ahí, en el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Los fariseos lo seguían muy de cerca, ¿vale? Y la historia dice que unos hombres traían un lecho y él hizo el milagro, ¿verdad? Y le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces los fariseos dice que comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Vale? Dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, conociendo sus pensamientos, porque es Dios, ¿verdad? Bueno, al final en el versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Por lo tanto, había motivos, ¿no?, de invitar a Jesús si estaba en esa población, ¿no? En Lucas 6:6 se relata el milagro del hombre de la mano seca. Y también, mirad en el versículo 7, dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día del reposo lo sanaría, a fin de hallar con qué acusarle. Los fariseos tenían una misión clara y habían indicado que él era blasfemo, que él era culpable, y le estaban buscando pruebas para enjuiciarle, ¿verdad? Sin embargo, hemos leído que un fariseo lo invitó a comer. Parece que era algo agradable, ¿no? Al final de este pasaje, en el 6:11, dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Las posturas tan claras, ¿verdad? Un poco más adelante, en el 6:17, Jesús atiende a una gran multitud. Ya en el capítulo 7, en nuestro capítulo que vamos a ver hoy, en el 3, Jesús sana al siervo de un centurión. Me ha llamado la atención en el versículo 4 que el versículo 3 y 4, que dice, cuando el centurión halló hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Los ancianos, rogándole a Jesús, ¿verdad? Creerían en él, o por lo menos harían su parte en esto, ¿no? Un poquito más adelante, en el 11 de este mismo capítulo, Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín. Conocemos la historia en el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Así que el pueblo reconocía a Jesús como un gran profeta enviado por parte de Dios. Pero los fariseos lo querían desacreditar y acusar de blasfemia. Entonces, cuando invita el fariseo a Jesús, es lógico, está una persona de renombre, sabia, que puede enseñar y lo lleva a su casa, pero no lo lleva a su casa para agasajarle, sino para acecharle. Él es amigo de los pecadores, Jesús, pero es amigo de los pecadores porque se reunió con todo tipo de personas, pero sobre todo es amigo del peor de los pecadores, y el peor de los pecadores es aquel que cree que no tiene pecado, ¿verdad? Aquel que con su justicia cree que no tiene necesidad de Dios. Y esta es una historia en la que el propósito de Jesús, cada uno de estos tres intervinientes o tres personajes en la historia, tienen un propósito, ¿no? Y el propósito de Jesús es evangelizar a este fariseo.
¿verdad? Jesús había estado con marginados, con personas de mala vida, pero gente que los religiosos pues los apartaban, ¿no? Pero sin embargo, Jesús presenta una oferta de salvación a todos los pecadores, a todos, ya tuvieran mala vida o fuesen muy religiosos, como era el caso del fariseo. ¿Tú eres muy religioso o eres un gran pecador? Es curiosa esta historia, ¿no? Porque ahí Jesús presenta el Evangelio a través de la vida transformada de una persona que el fariseo detestaba, ¿verdad? El fariseo no se podría ver en la calle con la prostituta, a menos en el día, a lo mejor por la noche sería otra cuestión. Pero él usa esta evidencia para mostrar el poder del Evangelio al fariseo, ¿no? Los fariseos muy rápido, súper religiosos, legalistas, guardianes de la ley, es la hipocresía religiosa, ¿verdad? Se justificaban con su propia justicia. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo y del publicano? ¿Os acordáis? Lo tenéis por ahí. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo, etc. Solo los que están enfermos necesitan de médico, ¿verdad? Los fariseos no necesitaban médico, no estaban enfermos. Y buscaban desacreditar a Jesús, acusarlo. Esa invitación era para eso. En Juan 10:33 podemos leer: le dijeron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En Marcos 14:61 el sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Continúa el sacerdote, se rajó las vestiduras. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todo ello le condenaron, declarándose digno de muerte. Este era el propósito: buscar pruebas para acusar a Jesús, ¿no? Y allí había una mujer pecadora. Pecadores éramos todos, pero en este caso era un pecado ostensible y un pecado reticente y un pecado mal visto también por esa sociedad. Recordad que las mujeres estaban menos valoradas en esta época. Jesús las puso en el sitio que le correspondía, ¿no? Pero imaginaros, el fariseo llama a Jesús, invita a Jesús, le ruega a Jesús que entre en su casa, y allí quien menos se podía esperar es a una mujer pecadora, una prostituta en su casa, ¿verdad? Que no había sido invitada. Pero en este tiempo, cuando se hacía una comida, no se cerraban las puertas como hacemos nosotros en casa, ¿no? Sino que se dejaban abiertas. Y bueno, había una zona que era una zona central donde estaban los invitados para comer, ¿no? Y como sabemos se reclinaban, ahora lo vamos a ver. Pero en el perímetro del salón, por las paredes, se congregaban personas del pueblo. ¿Para qué? Para escuchar a ese rabino, a esa persona ilustre que iba a poder aportar alguna cosa. Incluso iban para recoger algunas de los restos de comida para alimentar a su familia. Eso era permitido, ¿no? Pero no que fuera una mujer pecadora. Entonces yo me pongo en la situación de esa mujer pecadora mal vista por su sociedad, ¿verdad?
que posiblemente se tendría que no está visible a la luz del día y tal, y que en ese momento se llena de valor y se mete en la casa del fariseo porque está allí su Señor. Una mujer que toda la ciudad conocía, ella vivía allí, ejercía su profesión allí, que por cierto no es María Magdalena, aunque hay personas que han intentado decir esto, ¿no? María Magdalena se presenta por primera vez versículos después en el capítulo 8, versículo 2, ¿verdad? Así que todos conocían que era una mujer pecadora, sabían de su reputación, ellos sabían quién era. Inmoral, adúltera, sucia, impura, en la casa del fariseo que decía que, como hemos leído también, que no necesitaba, ¿no? Que era justo. Mirad, también hemos hablado de que una historia tiene un tiempo y un lugar, ¿no? Algunas personas también confunden esta historia con otra que tiene algo de similitud, donde una mujer unge la cabeza también de Jesús, ¿no? Pero esta historia, esta que unge la cabeza de Jesús, está registrada en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12. Esa historia no es esta historia. Es otro lugar, es otro tiempo y otra gente diferente. Por ejemplo, la historia de los 3 evangelios que hemos comentado, pues sucedió en Judea. Esta sucedió en Galilea. La de los 3 evangelios sucedió mucho después que esta. Sucedió antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿no? El anfitrión de nuestra historia es un fariseo. El anfitrión del otro relato era un leproso. En un caso de la historia, en nuestra historia, el perfume fue derramado a los pies. En otro caso, el perfume fue derramado sobre la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de igual? Pues los dos se llamaban Simón. Los dos se llamaban Simón. Era un nombre muy común. Iba a decir como Antonio aquí, pero a Antonio ya no se le pone ni a los niños, ¿no? A los perros a lo mejor, pero a los niños no. Bueno, tenemos una historia y sabemos los intervinientes, ¿verdad? Una historia donde se muestra el amor de la mujer pecadora de una forma, ¿verdad? Bueno, y la historia se puede dividir en 5 partes, ¿vale? Una primera parte, que es una introducción, una exposición, así va así, y después empiezan a suceder hechos. Va creciendo y va a suceder hechos. Y después viene el clima. Viene ya, y después ya empiezan a bajar esos hechos, y después hay una conclusión. Y yo pensando, digo, bueno, ¿y qué le digo yo a mis hermanos así para que eso se entienda bien y tal? Y no he encontrado nada. He encontrado Caperucita Roja, pero pero bueno, si pensé en Caperucita Roja, también están esos pasos, ¿eh? Ella iba tranquila y tal, y se encuentra con el lobo, después el lobo, bueno, llega el clima, ¿no? Y después hay una conclusión. Bueno, para que sepamos que una historia tiene parte. Y nosotros lo que vamos a seguir es esta historia, porque no es una cuestión de hacer un esquema, sino es una historia, vamos a seguir la historia, ¿vale? Y vamos a empezar con la introducción, ¿no? Con la exposición. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa, ¿no? El fariseo, ¿verdad?, le rogó a Jesús con malas astucias, pero como hemos dicho, esto es una especie de salón con unas tumbonas donde los invitados se reclinaban para comer, ¿verdad? Es como si tuvieran algo para apoyar y los pies apartados, porque entre otras cosas los pies estaban sucios del camino, ¿verdad? Y no había nada de carreteras o de asfalto, de acera, entonces los pies los querían tener lo más apartado del sitio donde comían, ¿no? Así que te reclinaba, y cuando te reclina, ¿verdad?, es para pasar un tiempo.
no es para comer una hamburguesa, no. El fariseo tenía tiempo para buscar un renuncio de Jesús. Tenía la situación. Así que había una postura cómoda para una conversación prolongada. Y como hemos dicho, este era un evento singular en esta ciudad, en este sitio, ¿verdad? Abrían las puertas y allí estaban, con aquel que lo habían escuchado posiblemente en la sinagoga, o habían visto los milagros, o lo habían seguido, y ahí estaban. Y el fariseo, pues, lo invita, ¿verdad? Y los demás se ponen por allí y para escuchar, para aprender, no había internet, ¿verdad? No había periódicos, era una forma de transmitir la información, ¿verdad? Como hemos hablado, el fariseo estaba buscando evidencia. Mirad lo que dice. La hostilidad todavía no había estallado, estaban en la búsqueda, ya sabían que había blasfemado, eso se vio en el capítulo 5, pero estaban buscando, pero no había estallado, ¿no? Estalla en el capítulo 11, cuando Jesús estuvo allí también comiendo con un fariseo, y ahí le dice, capítulo 11, versículo 52, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos! No entráis, y a los que entran se lo impedisteis. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra en su boca. En ese momento ya está todo decidido. Esto es un proceso, estamos en el proceso, ¿verdad? El fariseo lo tiene en su casa, está en su pueblo, lo invita a una comida y se ponen en una posición reclinable, ¿no? Aun sabiendo Jesús las intenciones del fariseo, o pensáis que no lo sabía, porque hemos leído que conocía sus pensamientos, ¿verdad? Conocía sus pensamientos. Aún así Jesús aceptó la invitación. No sé si a nosotros nos dirían, te van a invitar, pero que te van a buscar la cosquilla, ¿verdad? Pero él tenía un propósito. Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? ¿Y quién más perdido que este fariseo? Así que estaba dispuesto a exponer a este fariseo hipócrita al poder que él tiene para transformar las vidas de las personas, porque Dios tiene poder para transformar las vidas, porque eso la palabra de Dios lo dice, pero nosotros lo podemos testificar. Así que entró en la casa del fariseo y ahora ya empiezan a suceder los acontecimientos, ¿no? Y tenemos una parte, la parte de la mujer pecadora, la parte del fariseo, la parte de Jesús, y al final los que están alrededor dicen alguna cosilla, pero bueno, son cascarón de huevo. Vamos con la mujer pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Algo sorprendente iba a ocurrir cuando dice en el versículo 37, entonces, o más bien, y he aquí, ¿vale? Es algo asombroso iba a pasar, y no era asombroso que estuviera allí un pobre, entrar allí, o un vecino del lugar. Lo que fue escandaloso es que una prostituta entrara en casa del fariseo, pero más aún, que se atreviera
a interrumpir, a invadir la zona noble Pero ¿sabéis qué? Que la mujer pecadora sabía que Jesús iba hasta allí, ¿verdad? Y también sabía la costumbre del lugar. Y posiblemente la mujer pecadora que había escuchado a Jesús anteriormente. Porque todos los datos que aquí se indican es cuando habla de que tus pecados han sido perdonados, indican que ese perdón, esa transformación ya fue antes de este momento. Esto fue un motivo de gratitud, un motivo de agradecimiento, un motivo de vencer todas las cosas y decir y honrar a su Señor. Qué difícil sería para esta mujer. Qué difícil sería para esta mujer hacer lo que ella hizo, ¿no? Sin duda Jesús pasó por esta ciudad. Como he dicho, la pudo ver en la sinagoga o en otro sitio, pero ella tenía un plan, ¿verdad? Ella no fue allí a ver qué pasa. Ella tenía un plan. De hecho, llevó un frasco de alabastro con perfume, ¿verdad? El perfume era parte del instrumental de las prostitutas. También era utilizada por las mujeres, porque bueno, sabemos que bueno, eran otras condiciones de aseo y tal, y las mujeres, no sé si los hombres que somos más regulares, pero vamos, que era normal que las mujeres tuvieran alrededor del cuello un frasco de perfume, pero en este caso era un perfume de un valor alto porque estaba dentro de un vaso de alabastro, que una pieza pues muy de un valor alto, ¿no? Entonces el perfume tendría que ser también. Así que, aunque se utilizaba para efectos de desodorante, en este caso, ella lo utilizaba lo podría utilizar también para su negocio, pero en este caso, algo que estaba destinado al mal se iba a poner a los pies de Cristo, ¿no? Ella tenía un objetivo, ella tenía una meta, y pensáis, porque aquí no se dice, pero pensáis que su meta era ungir los pies de Cristo, cuando lo normal era ungir la cabeza. No lo dice, pero posiblemente su objetivo era honrar a Jesús ungiéndole, derramando ese perfume en la cabeza. Nos encontramos ya en el versículo 38 y es curioso porque en esa zona, ¿os imagináis que hubiera mucha luz? Yo me imagino que no, porque allí estaba la prostituta y el fariseo por lo menos no se decanta que la viera, no mandó a echarla, o sea, estaba como, puede ser que estuviera poco iluminado, ¿no? Y que ella no fuera visible hasta ese momento, ¿no? Dice el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, él estaba recostado, ¿verdad? Y ella va por detrás y se acerca a su Señor. No se presenta, sino se echa a sus pies por detrás. No tiene la fuerza ni de presentarse por delante, se va a sus pies. Se va a sus pies, y a lo mejor era un paso previo a después poderlo ungir en su cabeza, ¿no? Es totalmente impactante que ella esté allí. Es impactante. Y de pronto, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Está a los pies y ¿qué pasa? Que se emociona de repente. Y empieza a llorar, a llorar. Ella comienza a llorar, ella inunda los pies de Jesús con la realidad, con su realidad. Todo el mundo la conoce, pero ella ya ha sido salvada. Y ella está agradecida.
Y mientras llora, comienza a mojarle los pies de Jesús. Comienza a mojarle los pies de Jesús. Está mirando a sus pies, está mirando hacia abajo y ve que el anfitrión no le ha proporcionado un sirviente para que le lave los pies a Jesús. Ella nota que sus pies están sucios. Y realmente eso es un desagravio, eso es una desgracia social. Invitas a alguien y no lo atiende, ¿verdad? Lo hacemos nosotros en nuestras casas. Ellos tenían una costumbre mucho más depurada y eso es una parte básica. Así que ella ve eso y empieza a lavar sus pies con lágrimas. La palabra lágrima en griego significa lluvia, así que literalmente ella se derramó. Mira, hermano, ella fue grandemente perdonada y mostró grande amor. Y lloró sobre sus pies. Y esa agua fue suficiente para lavar sus pies. Y después dice que luego lo enjugaba con sus cabellos, ¿verdad? No había toalla. Ella tenía el pelo, pudo tener el pelo recogido, ¿no? Dice, las mujeres judías debían de llevar el pelo recogido, si no era un motivo de ofensa. Pero ella, en esa situación, se soltó el cabello y no vio que era una señal de vergüenza, sino que su Señor tenía los pies sucios y ahora mojados y Él se los secó, ¿verdad? Se le secó. Impresionante. Ella no pensó en los demás, no pensó en el fariseo, no pensó, a lo mejor había allí personas que habían estado con ella. Ella no pensó en nada, ella pensó que había sido perdonada. Ella pensó que estaba su Señor, el que había borrado sus pecados. ¿Y qué hizo después? Una vez que estuvieron limpios, dice que ella estaba besando sus pies, ¿verdad? Besando sus pies. ¿Le hubiera gustado estar allí? Pero ¿en qué posición? Haciendo cola después de la mujer pecadora para seguir besando los pies en la mesa con el fariseo. Ella besaba los pies y además dice que el término que era como no solo como besar así, sino como agarrarse y besar. Ella había sido perdonada, ella tenía un gran amor por Cristo. Y mientras tanto, mientras que ella se quitó con su cabello, secaba, no sabemos cómo está reaccionando a la mesa, ¿no? Y después llega el acto final y un acto de generosidad, un perfume caro, y le unge los pies con perfume. Estaban sucios. Jesús había tenido un desagravio del invitado y ella lo había lavado. El invitado no lo había besado, que también era una costumbre, ¿no? Cuando venía una persona, pues besar, no lo había besado y esta mujer no había parado y le había limpiado. También era costumbre de ungir con aceite y ni siquiera esto, y ella había ungido con un perfume. Ella se había derramado, ¿no? Así que ella, creo, podemos pensar que no sé, a lo mejor su meta era ungir la cabeza, pero quién sabe si la van a quitar de ahí, ¿no? Quién sabe si va a venir. No lo dice, ¿verdad? Pero ella aprovecha y unge los pies. Y le unge los pies. Y no sabemos qué están pensando los de la mesa, pero ¿creéis que pudiera ser una situación embarazosa para Jesús?
¿Podría ser una situación difícil para Jesús? Puede ser Jesús, oh, que esto es una mujer pecadora, prostituta, que me está tocando. Ella es conocida por su negocio. Ella se ha soltado el pelo de forma vergonzosa. Se lo está besando. ¿Qué familia? ¿De qué conoce Jesús a esta mujer? Para que haya esa familiaridad, ¿no? Alguien podría pensar que había una conexión que podía ser obvia entre Jesús y la prostituta, pero Jesús no la echa, ¿verdad? Jesús no la aparta. No la aparta, y viene la parte del fariseo, que dice el 39, el versículo 39, hermano, vamos a leerlo. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, es la que le toca, que es pecadora. Fijaros que aquí no se relata que dude de Jesús, ¿verdad? Dude en cuanto, Jesús y esta mujer pueden tener algo, sino porque Jesús era irreprensible, y se ve en la Escritura que nadie se atrevió a acusarlo de esa forma. Aquí lo que se le acusa es de que si es profeta y no sabe que es esta mujer que está aquí y que la conoce todo el mundo, pues ¿cómo nos va a decir, si no conoce lo que es obvio, cómo nos va a dar conocimiento de lo que nosotros no conocemos y que no es obvio, ¿verdad? Así que él estaría disgustado pero complacido. Ya tiene la prueba. Y lo peor que puede decir, como hemos dicho, que es ignorante de algo que es obvio, pero no que es un pecador, ¿no? Él simplemente no sabe. Y ya tiene ahí lo que buscaba. O sea, todo el plan está. Él es blasfemo y ya se ha demostrado que no es profeta. Y él es un ignorante. Él dice en su pensamiento el fariseo, Jesús es un ignorante, todo el mundo lo sabe. Es un ignorante. Y mirad lo que dice, qué ironía, porque tenemos un Dios que es irónico. Tiene un humor fino. Mirad el versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bueno, si no le había preguntado, ¿verdad? Pero no es un ignorante, o es que sabe hasta los pensamientos, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Así que con qué ironía, ¿no? Primero confronta al fariseo con la prostituta, con el testimonio de la prostituta, y después aquí su ignorancia, pues también dice, vamos a ver el versículo 40 al 43. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le daba 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos? La pregunta no parecía difícil, ¿no? Creo. Respondiendo Simón dijo, se cubrió en un poco, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente ha juzgado. Así que Simón está estableciendo o está reconociendo un principio, y es que perdona más a quien que se le ha perdonado, ama más a aquel al que se le ha perdonado. Si nos sentimos justos, si vemos que Dios tampoco ha hecho gran cosa con nosotros, pues nuestro amor será así, ya está. Es curioso que la utilización de analogías, de ilustraciones, ¿verdad? Él dice, oye, un acreedor, un prestamista, tenía 2 deudores, uno que le debía 500 y otro que le debía 50. 500 denarios era como el trabajo de 1 año y medio, y 50 como un par de meses, ¿vale? No podían pagar la deuda.
y él amablemente las perdonó. Esto es una bonita historia, porque, y también comentaba Gordy algo al respecto, ¿no? Del pago de la deuda. Y cómo te liberas, ¿no? Cuando ya no tienes deuda, ¿no? Ya no tienes deuda. Pero cuando tú no tienes deuda, alguien ha pagado. Y esa deuda no se fuma, sino que se le imputa al que la perdona. Jesús se imputó nuestra deuda. Esto no es barra libre. Si el acreedor iba a recibir 500 denarios, pero lo perdona, tienen 500 denarios menos. Él se queda con esa deuda, ¿vale? Así que nosotros cuando somos perdonados, nuestra deuda se transfiere al perdonador. Así estaba esta mujer a los pies de Jesús. Habían sido tantos pecados perdonados. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y le dijo, rectamente ha juzgado. ¿Lo entendiste? Eso es todo. Está bien, ese es el principio. Y llegamos, estábamos así, hemos ido con los acontecimientos y llegamos al clímax. Por lo menos yo entiendo que este es el clima. Versículo 44, por favor, hermano, acompañarme. Y pensar y vuelto, dice, y vuelto a la mujer, o sea, yo no soy capaz de imaginarme, pero lo que está claro es que su atención fue hacia la mujer, y vuelto a la mujer le hablaba a Simón. Dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, al fariseo, al justo, ¿ves esta mujer? Claro que la había visto. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y el versículo 44 empieza a tener sentido, ¿no? Aquí hay un principio. Cuanto mayor es el perdón, mayor es el amor. Cada uno de nosotros tiene que pensar en eso. Si Dios te ha perdonado grandemente, porque si Dios no te ha perdonado grandemente, no lo vas a poder amar. Pero si Dios te ha perdonado, si yo considero que yo estaba apartado de Dios, mi destino es el infierno, y Dios me ha rescatado, me ha perdonado, pues el que ha perdonado, o sea, si el perdón es grande, nuestro amor, como en el caso de esta mujer, debería de ser grande y se debería de manifestar. Y le va diciendo, incluso no ungiste mis pies con aceite, o ella me dio un perfume. Y mira, incluso a veces en la iglesia se ve, cuando una persona que no ha crecido en la iglesia y que ha tenido una vida complicada, de muchos pecados, con muchas situaciones y tal, y cuando Dios llega a su vida, hay veces que esa persona demuestra el amor de una forma más visible que a lo mejor alguien que lleva tiempo y que no considera que nuestros pecados, pero en realidad la magnitud es la misma, ¿no? Pero cuando hay personas que han salido de la droga, del alcohol, de tal, y Dios los libera, y se ve un perfume. Y Jesús está mostrando al fariseo, le está mostrando a través de una vida transformada,
le estaba hablando del poder de Dios, del Evangelio, de lo que le agrada a Dios, ¿verdad? En diferentes versiones de los versículos que hemos hablado, se indican: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. No se perdonaron en ese momento, el perdón había sido anteriormente. Esto es una demostración, de lo que ya había pasado en su vida, ¿verdad? Él está allí para agradecer. Ella tenía una vergüenza, tenía culpa, y Dios la liberó. Y ella lo demostró por encima de las circunstancias de las personas del fariseo. Él dice: allí ves mucho amor. ¿Y qué puede suponer? Que allí hay mucho perdón. Y esto tiene que ver con nuestras vidas, hermanos, con nosotros. Amamos a Dios. ¿Cómo lo demostramos? O somos seguidores, o somos simpatizantes, o somos simplemente un poco mejor que el mundo, nos acercamos a los fariseos. Así que ese es el clima. Jesús le confronta al fariseo. Yo no sé qué pasaría después, porque aquí ya le puso las cosas al fariseo, se las puso claras. Yo no sé si después seguirían comiendo o no, pero al fariseo las cosas se las dijo claras. No lo había honrado como debía, y sin embargo la prostituta lo hizo. Ahora sigue comiendo allí. Vamos a ver cómo se hace. Pero bueno, ese es el clima. Y ahora ya va descendiendo la historia para terminar, ¿no? Versículo 48. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Como he comentado, en otras versiones dice: tus pecados han sido perdonados, ¿no? Ella era la deudora de esos 500 denarios. No podía pagar. Pero fue perdonada por gracia y por completo. Tus pecados te son perdonados. Además, mira, las personas que están alrededor, que habían visto ya que hacía milagros, que sanaba, que hasta ¿quién es este que también perdona pecado? Menos decir que es Dios, ¿verdad? Menos reconocer y ponerse a los pies, a los pies de Dios. Pero ¿quién es este? Ellos solo están afirmando eso. Pero no están entregando su corazón a Dios. Una mujer arrepentida, una mujer agradecida, una mujer que le importó poco la sociedad, que la echaran, sino ella fue con un plan, con un propósito, fue a los pies. Y tras eso, pues llegamos ya a la conclusión, a la resolución. Versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. ¿Podéis pensar que esta mujer vivía en paz? ¿Qué serían esas palabras? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y no es tu amor el que te ha salvado, fue tu fe la que te ha salvado. La fe en Cristo, el reconocerlo como Señor y Salvador, el arrepentirte de tus pecados, porque se demuestra porque Jesús la confirma, ¿no? Que ella estaba arrepentida y ella estaba a los pies, ¿no? Nadie en la ciudad del pueblo iba a desechar o a olvidar lo que ella era, o a perdonar lo que ella hacía
o con lo que ella había hecho, pero sin embargo Jesús dice que si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los haré blanco como la lana y no me acordaré nunca más de ellos. Y seguimos jugando a las casitas. Estamos en este mundo y tenemos lo mayor que se puede tener, y muchas veces estamos en estos negocios y nos olvidamos del mayor de los negocios, del negocio de nuestro Padre, ¿verdad? Fue tu fe la que te salvó siempre. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que es la fe la que salva. Es la fe la que salva. Y literalmente cuando dice ve en paz, quiere decir ve al shalom de Dios y vive allí para siempre. Y esto tiene una implicación para nuestras vidas. Si hemos sido perdonados, hemos sido perdonados. Cada uno de aquí se lo puede. Si hemos sido perdonados, hemos sido grandemente perdonados. Porque Dios nos da un perdón pequeño. Y eso tiene que revertir en una vida que demuestre ese amor. Y ese amor se demuestra obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, evangelizando a través de nuestras vidas. O sea, pasamos de tener nuestros planes a tener sus planes. Pero si no consideramos que hemos sido perdonados grandemente, no vamos a amar grandemente, ¿no? Y a lo mejor, cuando yo he preguntado, ¿amas a Dios? Bueno, me es simpatizante, ¿verdad? Puede haber aquí alguien que diga, lo conozco, es simpatizante, pero Dios no quiere amigos, Dios quiere hijos. Y Dios dice en su palabra que todos estamos separados de Él, somos enemigos. Hay una enemistad entre Dios y el hombre, y esa enemistad en Dios y el hombre es el pecado que nosotros tenemos. Y solo a través de la sangre de Cristo, de arrepentirnos y de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es que podemos tener paz con Dios y podemos estar con Él eternamente y podemos estar a sus pies de una forma real. Y además con la esperanza de tener un cielo nuevo, una nueva tierra, un sitio donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde estaremos eternamente con nuestro Dios y con Cristo. Así que esto es una historia bíblica, una historia real, que la tenemos que ver en nuestras vidas. ¿Amas a Dios? ¿Cuánto lo amas? Tú mismo te lo puedes responder. Mira tu vida. Mira tu vida. Yo reconozco que tengo que amar más a Dios. Y le pido a Dios que haga esa obra en mí. Y pido lo mismo para vosotros. Padre, Dios mío, te alabamos por lo que eres, Señor, porque eres bueno sobremanera, porque eres misericordioso, porque eres paciente, porque no cambias, Dios mío, porque tienes un plan, porque eres fiel, porque has venido a salvar lo que se había perdido, Señor, porque quieres estar con nosotros por la eternidad, Señor. Yo te doy gracias por ese plan y te pido, Señor, que nos haga ver de dónde nos has sacado o dónde estamos, Señor, y qué necesidad tenemos de ti, Padre, para que te amemos más. Gracias porque tú has dejado recogida esta historia de Cristo, Señor, con la mujer pecadora, que nos muestra cuánto amor derramado y cuánta barrera tuvo que vencer, Señor, para estar a los pies de su Señor, Señor. Que sea esto así en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo.